Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Y hoy nuevamente me dirijo a ustedes para hablarles de la palabra de Dios con esa gran comisión de predicar el Evangelio del Reino de Dios y de alimentar al rebaño. Hoy quiero hacer varias preguntas, comenzando con esta. ¿Cómo podría usted reconocer la iglesia que Jesús fundó? ¿Con qué propósito fundó Jesús su iglesia? ¿Qué obra se estará haciendo hoy? ¿Tiene Jesucristo muchos evangelistas diferentes, muchas denominaciones de iglesias diferentes, cada una enseñando un evangelio diferente y practicando y predicando doctrinas diferentes, haciendo su obra? ¿En qué consiste la obra de la iglesia de Dios? La iglesia de Dios, la que Jesús fundó. ¿Quién da a esa obra el derecho a estar correcta? Es hora de que usted sepa reconocer qué es la verdadera iglesia y cuál es. Es hora de que usted sepa cómo, cuándo y dónde empezó esta Babilonia religiosa de cientos de denominaciones. La verdad le sorprenderá. Hay una única iglesia. Cada persona pensante, cada denominación, se da cuenta de que en algún momento de la historia ha habido una gran desviación de la verdad original. Muchos pueden disputar el tiempo en que ocurrió, pero ellos saben que ocurrió. Jesucristo no fundó muchas denominaciones. Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Y Él la edificó. Una iglesia comisionada a predicar y publicar su evangelio, el mismo mensaje que Él trajo de Dios a todo el mundo. Pero, ¿con qué nos encontramos hoy en día? Cientos de sectas diferentes y en desacuerdo, todas fundadas por hombres. Cada una profesando enseñar la verdad, pero contradiciendo y en desacuerdo con todas las demás. Y esto es una Babilonia religiosa moderna. ¿Y qué es una secta? Según el diario Western, es un grupo que se ha separado de la iglesia establecida. ¿Quién estableció la iglesia? Cristo. Cristo la estableció. La multitud de sectas y denominaciones de hoy se han separado de esa iglesia verdadera establecida. Enseñan doctrinas diferentes. Leamos la instrucción de Cristo a su pueblo. Por favor, pasemos a 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Sí, Cristo les ordena que se separen de estas sectas fundadas por hombres. Cuando Jesús oró en su oración final por su única iglesia, no por las muchas sectas o denominaciones que se hacen pasar por la verdadera iglesia, sino por su única iglesia, veamos ¿qué fue lo que Él dijo? Vayamos a Juan capítulo 17, versículo
9 al 16. Juan capítulo 17, versículos 9 al 16. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús ordenó su cuerpo, ese cuerpo colectivo a través del cual el Espíritu de Dios hace la obra de Dios. Ir por todo el mundo y predicar y publicar su evangelio. Pero aquellos de su iglesia son descritos como extranjeros y advenedizos en este mundo, como embajadores de Cristo, representando su reino que es extraño a este mundo. Las sectas religiosas de la Palestina de la época de Jesús incluían a los fariseos, los saduceos, los esenios y los samaritanos. Jesús no se unió a ninguna de ellas. Al contrario, llamó a sus discípulos fuera de ellos, fuera de todas las organizaciones de hombres. La palabra griega, eclesia, traducida al español, iglesia, tiene significado de los llamados a salir. Pero, ¿cuál es la verdadera iglesia? Muy pocos saben realmente cuál es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es el cuerpo colectivo de individuos llamados a salir de los caminos de este mundo presente y que se han entregado totalmente al gobierno de Dios y que a través del Espíritu Santo se convierten en hijos engendrados de Dios, como escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 9 y 14. Ahora pasemos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Jesús compró la iglesia derramando su propia sangre por ella. Esta es la redacción del griego original inspirado, el cual dice: el cuerpo de individuos de Cristo, esa iglesia que Él, como Señor y Dios, compró con su propia sangre. Esa iglesia no es una denominación organizada políticamente a la que uno se une o se convierte en miembro para ser salvo. Jesús no murió por una organización religiosa llamada iglesia. Unirse a una congregación de una iglesia local no le pone a usted en la iglesia de Dios. Usted no puede unirse a la verdadera iglesia. Solo Dios puede ponerle en ella por su espíritu. Por favor, vayamos a 1 Corintios capítulo 12,
versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dios lo convierte en miembro de su iglesia una vez que usted entrega su vida a Él. Incluso si usted no tiene una iglesia local con la cual tener comunión. Pasemos a Efesios capítulo 5, versículos 23 y 31. Efesios capítulo 5, comenzando con el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Bajando al versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo porque es un organismo espiritual cuya cabeza viva y activa es Jesucristo. Y en el mismo sentido en que el marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo se entra en esta verdadera iglesia de Dios? En esta unión espiritual. Noten algo. Cuando la iglesia de Dios comenzó por primera vez en el día de Santo de Pentecostés, el 18 de junio del año 31 después de Cristo, Pedro dio la respuesta a esta pregunta. Él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso está escrito en Hechos capítulo 2, versículo 38. Y tenemos que darnos cuenta de que nuestros propios caminos son equivocados, son erróneos, y que han traído la guerra y el sufrimiento a nuestro alrededor. Tenemos que estar dispuestos a creer en Cristo y arrepentirnos y volvernos completamente de nuestros antiguos caminos y dejar que Dios gobierne nuestras vidas. Entonces debemos ser bautizados. Pablo lo explica en Romanos 6, versículos 1 al 6, como la señal externa de nuestra voluntad de sepultar completamente a nuestro viejo yo en una tumba de agua y salir a caminar en una vida nueva, siguiendo el ejemplo de Jesús. Pasemos a Romanos capítulo 6, versículos 1 al 6. Romanos 6, versículos 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, se nos promete el don del Espíritu Santo para guiarnos en la obediencia y siguiendo a Cristo, nuestro verdadero Señor y Maestro. Y este don nos pone en la iglesia. Como leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Leámoslos, por favor. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y la iglesia crece en la verdad.
Antes de ascender al Padre, Jesús oró para que su iglesia se mantuviera una, que fuera una, en el nombre del Padre. En Juan 17:11 dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La verdadera iglesia, la iglesia de Dios, como dice en 1 Corintios 1, versículo 2, no son muchas denominaciones divididas, pero una iglesia unida en espíritu, en mente y actitud y corazón, porque sus miembros se han rendido totalmente sus voluntades a Dios y se han sometido a la corrección y reprensión de la palabra de Dios, que es la Biblia. Ninguna denominación fundada humanamente podría ser la verdadera iglesia, porque ninguna ha estado dispuesta a admitir en qué se ha equivocado. Ninguna ha recibido la corrección de Dios. Ninguna ha permitido que el Espíritu Santo la guíe a la verdad. La iglesia que Jesús está edificando está compuesta por aquellos individuos dispersos que tienen el Espíritu Santo de Dios, que reconocen cuando se equivocan, como lo hizo el apóstol Pedro cuando cometió un grave error, como está descrito en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Ahora, noten la promesa de Jesús en Juan capítulo 16, versículo 13. Él enviaría el Espíritu que os guiará a toda la verdad. Ahora, leamos eso en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquí la clave que demuestra quiénes están en la iglesia de Dios. Está compuesta solo de aquellos que están creciendo en la verdad como Dios la revela. En el momento en que alguien deja de crecer, sino que quiere retener solo lo que tenía hace 5 o 10 años, una mente prejuiciada, a partir de ese momento, el Espíritu Santo deja de vivir en él. Se convierte en un disperso. Ahora vamos a notar lo que fue profetizado que le sucedería a la iglesia. Pasemos a Juan capítulo 15, versículo 20. Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora pasemos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta verdadera iglesia de Dios iba a ser perseguida, dispersada, y como lo leemos, lo que Jesús dijo la noche en que Jesús fue apresado para ser crucificado. Pasemos a Marcos 14, versículo 27. Marcos capítulo 14, versículo 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Después de que él, el pastor,
fue crucificado, las ovejas, su iglesia, iban a ser dispersadas. Previamente, esa misma tarde, Jesús había dicho a sus discípulos, en Juan capítulo 16, versículo 32, Juan capítulo 16, versículo 32, dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Esta persecución y dispersación comenzó temprano. Observen Hechos capítulo 8, versículo 1. En aquel tiempo, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Leamos lo que escribió el profeta Daniel acerca de la iglesia. Por favor, pasen a libro de Daniel, capítulo 11, versículos 33 al 35. Daniel, capítulo 11, versículos 33 al 35. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, la iglesia, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ahora leamos en el siguiente capítulo de Daniel. Daniel capítulo 12. Ahora versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, aquí la iglesia, todas estas cosas serán cumplidas. También el profeta Ezequiel predijo esta dispersión en el capítulo 34. Pero en ninguna parte se profetiza que la única iglesia verdadera deba llegar a ser grande y poderosa, ejerciendo influencia en este mundo. Más bien Jesús la llamó la manada pequeña, despreciada, perseguida, dispersada por el mundo, separada del mundo, dispersa, pero nunca dividida. Siempre una iglesia, hablando la misma cosa. Nunca muchas sectas diferentes. Usted no ha leído mucho de la historia de esa iglesia. Incluso los historiadores nunca supieron sobre dónde buscar la verdadera iglesia, porque ni siquiera sabían lo que es la verdadera iglesia. ¿Dónde ha estado esa iglesia estos 19 siglos? Se encuentra en nuestro folleto gratuito. ¿Dónde está la verdadera iglesia cristiana hoy? Y también nuestro folleto Continuación de la Iglesia de Dios, lo cual puede leer o descargar totalmente libre de costo en nuestro sitio web www.cdlidd.es, www.cdlit.es. Pero las iglesias del mundo están engañadas. Todas están engañadas. Por otro lado, todas las profecías predijeron que el mundo, la apostasía, el engaño, la falsificación del cristianismo y la división ocurrirían. Jesús predijo el primer acontecimiento que vendría sobre el mundo, el gran engaño, que culminaría en nuestros días, en la gran tribulación. Por favor, vayamos a Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5.
Mateo 24, capítulo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Noten eso cuidadosamente. No eran los pocos los que iban a ser engañados, sino los muchos. Fueron los pocos los que se convertirían en verdaderos cristianos. Leamos lo que Jesús había descrito sobre esta misma condición. Pasemos a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso no es lo que el mundo cree, ¿verdad? Probablemente no es lo que siempre ha escuchado y ha llegado a asumir, pero es lo que Cristo dijo. Qué engañado está este mundo. Sí, los muchos vendrían en el nombre de Jesús, proclamando que Jesús es el Cristo. Sí, predicando a Cristo al mundo y sin embargo engañando al mundo, sustituyendo las creencias paganas mientras predican acerca de Cristo, lo cual es una falsificación inteligente. Qué falsificación tan astuta. Y muchos, quizás la mayoría de los que predican así en nombre de Cristo, son sinceros, pero ellos mismos están engañados. Es Satanás quien los ha engañado, incluso a ellos. Es Satanás quien se ha hecho a sí mismo el Dios de este mundo, y por lo tanto es adorado como Dios. Este mundo no conoce al verdadero Dios, por extraño que parezca. Este mundo cree que si uno acepta a Cristo, hace su decisión por Cristo, adora a Cristo, es salvo. Eso es lo que muchos predican hoy en día. Pero eso no es lo que Jesús predicó. Noten lo que dijo Jesús. Pasemos a Marcos capítulo 7, versículos 7 y 13. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bajando al versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Resulta difícil de creer, ¿verdad? Por sorprendente que sea, la inmensa mayoría ha sido engañada por aquellos que vienen en el nombre de Jesucristo, proclamando que Jesús es el Cristo, pero que enseñan un evangelio y una fe diferente. Son aquellos que, siendo ellos mismos engañados desde la infancia, educados en estas creencias engañosas, entran en el ministerio para ganarse la vida, que lo eligen como su vocación o trabajo, que deciden nombrarse a sí mismos representantes de Cristo. Sin embargo, no fueron llamados por Cristo para ser sus ministros. Se han contratado a sí mismos, a la gente, y por lo tanto deben predicar lo que la gente quiere oír. No corrigen ni reprenden a sus congregaciones por rechazar las doctrinas que Jesús enseñó y por transgredir la ley de Dios que la Biblia define como pecado. Este engaño, esta falsificación del verdadero cristianismo, comenzó a ocurrir al final del ministerio de los apóstoles. No 1500 años después, durante la Reforma Protestante.
Apenas 20 años después de la crucifixión de Jesús, el apóstol Pablo, en una de sus primeras cartas inspiradas, advirtió a los cristianos que no se dejaran engañar por falsas predicaciones o por falsas cartas que pretendían ser de los apóstoles, pero que en realidad provenían de los seguidores de Simón el Mago, quien fundó su organización eclesiástica en el año 33 después de Cristo. Pasemos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el tiempo de la intervención de Dios en los asuntos humanos cuando Jesucristo regrese para gobernar las naciones, sin que antes venga la apostasía. No vendrá sin que haya primero una apostasía. La salida total de los cristianos profesantes de la verdad fue el primero de una serie de eventos profetizados. Sí, los cientos de denominaciones confusas de hoy, el resultado de esa apostasía, fueron profetizados. Dios ha permitido que los seres humanos formen sus propias iglesias para aprender por dura y cruel experiencia que toda enseñanza contraria a la forma de vida revelada en las Escrituras terminará en dolor y muerte. El mundo aún no ha aprendido plenamente esta lección. El mundo no quiere recibir la verdad, sino que prefiere ser adormecido por falsos ministros que predican lo que la gente quiere oír. Esas palabras halagüeñas. Pero la iglesia de Dios existe en la actualidad. Jesús dijo que Él estaría con su iglesia hasta el fin de los tiempos. Que Él edificaría su iglesia y las puertas del Hades, aquí la tumba, no prevalecerán contra ella. Su iglesia, la verdadera iglesia de Dios, está comisionada para predicar y publicar el evangelio a todo el mundo en estos últimos días. Por lo tanto, la iglesia de Dios debe existir hoy. Está predicando el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. No para convertir a todos, sino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Hay una sola obra, que es predicar el evangelio de Jesús, del reino de Dios, el gobierno y el reinado de Dios a las naciones. Entonces aquellos que tienen su parte en esta obra se convierten, deben constituir la iglesia de Dios. Y les desafío a probar qué obra está predicando el mismo evangelio del reino de Dios, el gobierno que Jesús predicó. Cuando la obra que Jesús está dirigiendo esté terminada, sabrá que el mensaje que has escuchado, que has estado escuchando, en la misión de nuestro canal de YouTube, CDLI Sermones, y en nuestro nuevo programa que estaremos transmitiendo a través de nuestro nuevo canal de YouTube, Era Profética, y que has estado leyendo nuestros libros y artículos en nuestro sitio web www.cdlidd.es, www.cdli.es. Es la obra de Dios que Él está enviando a través de su iglesia esparcida por todo el mundo. Hasta aquí este sermón de hoy. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Que la paz de Dios quede con ustedes.